Hola chicos. Mi nombre es IDT. Les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 43. Parte 2. Kirishima. ¿Eh? ¿Se acabó? ¿Qué pasó con esa cosa? Nejire. Sí, ¿qué pasó? ¿Lograron detenerlo? ¿Cómo lo hicieron? ¿O no pudieron? No se preocupen, les mostraré ahora cómo fue ese desenlace. Junto con la historia de ese Josuke. Dijo haciendo que guardaran silencio. Hagakure. He de admitir que estoy bastante curiosa por saber sobre ese Josuke. Uraraka. Espero que sea una buena persona igual que el anterior. Es un buen chico, pero se llevarán una sorpresa. Dijo haciendo que varios tuvieran un mal presentimiento, pero la pantalla se volvió a encender, por lo que centraron su atención en el video que se empezó a reproducir. Dentro de la pantalla. Eu acordei novo mundo, eu não sei quem sou. E por onde eu tô, paredes me observam. Minha alma é a pista pra eu saber o que se passou. Preciso descobrir o que essas bolhas me revelam. Com Yasuo, vou descobrir o que passou pela minha vida. Graças a você encontrei uma pista. Acho que eu sou Yoshikage Kira. Fuera de la pantalla. Kaminari. Vaya forma más particular de empezar. Melissa. ¿Amnesia? Se preguntó al escuchar que este no tenía memorias. Hagakure. ¿Qué le habrá pasado para que perdiera sus memorias? Al ver cómo Josuke se levantó y estaba desnudo, varios se quedaron en blanco, las chicas se avergonzaron, pero varios chicos en particular se percataron de un detalle particular. Midnight. Vaya, chico. Ryuko. Midnight. Dijo avergonzada. Kirishima. Espera, ¿eso? Kaminari. 1, 2, él tiene. Mineta. Tiene 3 bolas. ¿Qué mierda es eso? Dijo recibiendo un golpe por parte de la lengua de Tsuyu y de un Jack de Hirou, quienes se ponían cada vez más rojas con las palabras que decían. Hirou. ¿Por qué no está censurado? Dijo avergonzada y a la vez recordando cuando le pasó algo similar con Mirio. Se me olvidó. Dijo encogiéndose de hombros. Yaoyorozu. ¿Paredes que lo observan? Ciertamente, esas paredes parecen tener ojos, es un fenómeno particular. Dijo cambiando de tema ya que también estaba avergonzada. Izuku. Su alma es la pista de lo que pasó. ¿Se refiere a su stand? Dijo curioso. Davi. ¿Burbujas? ¿Su poder es generar burbujas? De todos los stands de esa familia, este sin duda es el más inútil. Todoroki. No creo que sea solo eso, a primera vista, el stand de Honijo Star solo le permitía disparar sus uñas, y vimos cómo evolucionó hasta poder atravesar una barrera dimensional. Davi. Ah, sí. Bien dicho, obra maestra. Dijo generando una tensión entre ambos. Nezu. ¿Podría decirnos lo que hace este stand? Su nombre es Soft and Wet, le permite producir burbujas de jabón que, al hacer contacto con un objeto puede absorber, o robar un aspecto de ese objeto el cual puede usar para otros propósitos, tales como la vista de la persona o la fricción del suelo, o, estas también pueden explotar. Dijo asombrándolos. Afo. Vaya, realmente es algo peligroso. Shigaraki. ¿Cómo demonios logro eso con burbujas de jabón? Mei. ¿Burbujas? Pero si son hilos. Se dijo para sí misma, notando que Ide la observó. Lo explicaré luego. Dijo recibiendo un asentimiento confundido por parte de ella y confundiendo a otros. Kaminari. Parece que lograron encontrar su casa. Hirou. Hey, espera, esa es la chica de la canción anterior. Yasuo. Dijo haciendo que lo notaran. Hagakure. Entonces él es quien estaba vestido de marinero, esa chica se enamoró de él. Dijo emocionada. Pero lo siguiente que dijeron, cambió el ambiente y dejó a todos en shock. Mina. ¿Qué? Dijo sin poder creerlo. Mirko. ¿Cómo es posible que sea ese maldito asesino? Tú dijiste que el tipo del peinado ridículo. Dije que no completamente, y no se confundan. En el anterior universo Kira era un asesino despreciable, es cierto. Pero en este no es nada de eso. De hecho, es un doctor y se podría decir que una buena persona quien se dedica a proteger a su madre. Dijo con una sonrisa asombrándolos, y haciendo que guardaran silencio para seguir viendo a la pantalla. Dentro de la pantalla.
A casa dos Higashikata, um lugar pra chamar de casa. Sei que mistérios rodeiam minha vida e quem tentou descobrir esses mistérios do vício é humor. Falando sobre uma fruta milagrosa, sobre seres humanos de pedra. E tudo isso tá relacionado com o fato de eu ser fusão de mais de um corpo. Fuera de la pantalla. Ryuko. Parece que aunque sea una buena persona, no se escapa de tener enemigos. Dijo viendo como un sujeto quería matar a Kira y atacó a Josuke, pero este lo terminó derrotando eliminando la fricción del suelo. Uraraka. No debería decir eso, no sé qué le habrá hecho Kira. Pero él no debería aceptar la muerte así porque sí. Y menos cuando no está seguro de que él es Kira. Aizawa. Ya veo, entonces lo adoptaron y le dieron su apellido. Agakure. Me alegra que lograra conseguir un nuevo hogar. Dijo con una sonrisa. Kirishima. ¿Pero quién le dio el nombre Josuke? Ide. La chica de cabello rosado, Yasuo. Ya que la cara de él, le recordaba a un perro que tenía. Dijo sacándole algunas risas a varios, pero al escuchar lo siguiente se pusieron serios. Bergeanist. Ciertamente, es bastante misterioso. Aizawa. Y tengo el presentimiento de que esos misterios giran en torno a las frutas de antes. Dijo serio. Midnight. Pues tenías razón. Izuku. No solo de las frutas, también sobre los hombres de piedras. Todos se quedaron en shock al escuchar lo que dijo Josuke. Melissa. ¿Una fusión? ¿No se supone que esa fruta solo hace intercambios? ¿También puede fusionar a las personas? Ide. No, su estado no se debe solo a la fruta. ¿Recuerdan los muros de los ojos de antes? En ese lugar ocurre un fenómeno que fusiona cosas, por ejemplo, si entierras en el piso una naranja y un limón, saldrá una nueva fruta con la mezcla de ambas. Dijo asombrándolos. David. ¿Qué fenómeno tan particular? Me pregunto a qué se debe. Dijo pensativo. Monoma. ¿Pero por qué motivo dos personas decidirían ir a enterrarse? Ide. Kira y el otro chico, llamado Josefumi, el cual sería el Josuke de ese mundo. Buscaban la roca caca para curar la enfermedad de la madre de Kira. Sin embargo, debido a los hombres de piedra, Kira terminó medio muerto, y en un intento de salvarlo le hizo comer la roca caca. Sin embargo, el intercambio hizo que este perdiera partes de su cuerpo para salvarlo. Este no tenía problemas ya que él le debía su vida y no tenía problema por darla para salvarlo. Dijo asombrando y conmoviendo a varios. Kirishima. Amigo, eso es extremadamente varonil. Tetsu. Darlo todo por tu amigo. Es sin duda un verdadero hombre. Dijeron al unísono. Melissa. Pero tú mismo lo dices, intercambio partes de su cuerpo para salvarlo, eso no explica cómo terminaron bajo tierra. Ide. Bueno, Kira estaba inconsciente y Josefumi ya no se podía mover, las partes de su cuerpo ya se habían desvanecido, solo estaba consciente. Debido a un deslizamiento de tierra, estos terminaron enterrados y se fusionaron pasado un tiempo. Dijo haciendo que todos guardaran silencio, se sintieron conmovidos por la amistad de Josefumi y Kira, al punto de guardar silencio unos minutos como forma de respeto. Dentro de la pantalla. Pergunto quem eu sou, já morri mas ninguém procurou. Será se eu nunca conheci o amor? As perguntas fazem minha mente enxergar uma história de terror. As novas pessoas me deram novos significados, me fizeram enxergar o meu lugar nesse mundo. Fuera de la pantalla. Midnight. Una crisis existencial, no había pensado en cómo se sentiría ese chico al enterarse de todo eso. All Might. Ciertamente, él ya no es ni una persona ni la otra, es un ser completamente nuevo. No hay nada antes, solo le queda mirar al futuro y crear una nueva identidad, aunque no sea fácil. Mina. ¿Nadie lo buscó? ¿Qué hay de la madre de Kira? Dijo triste por Josuke. Ide. Esa mujer se encuentra en un hospital debido a su enfermedad, sin embargo, cree con todo su corazón que su hijo sigue vivo. Dijo haciendo que varios apretaran los puños y algunos lloraran. Kaminari. De nuevo las historias de terror, la Oyorozu. Eso no es una historia de terror, es una de tragedias. Sin embargo, al escuchar sobre cómo la familia Higashikata le abrió los brazos y le dieron un lugar en su hogar, además del apoyo de Yasuo. Estos sonrieron y más al escuchar su resolución, él no era ni Josefumi ni Kira, y lo aceptaba, porque ahora haría todo lo posible por crear un futuro como Josuke. Mirko. Así se habla, chico. Dijo sonriendo. Dentro de la pantalla.
Fuera de la pantalla. Kirishima. Ey, espera. Al fin entendí por qué le dicen Jojo. Es por cómo se lee en sus kanjis. Kaminari. Con los otros era más sencillo de entender. Simplemente era el inicio del nombre y el inicio o final del apellido. Dijo con una gota de sudor. Mirko. Se nota su convicción. Dijo al ver su mirada. Izuku. De verdad que es admirable. Dijo sonriendo. Ibara. Cambiar sus miedos por una nueva vida, espero que tenga un futuro próspero. Dijo con una sonrisa mientras rezaba por él. Mr. Compres. El resultado del intercambio equivalente Lo hice. Es increíble. Estaba mejor el que tenía la mano de Jesucristo. Dentro de la pantalla. Cada mente pedra eu vou derrotar. Preciso cumprir minha missão. Vou perseguir o cirurgião pra conseguir a kkk. Mas acho que eu trago azar. Se eu for a sua direção, de volta cai me atacar. Eu cheguei numa conclusão. Calamidade é sua habilidade. Com a sua identidade revelada é seu fim. Então Toru me escute se eu não posso seguir o seu stand. Eu farei com que ele venha até mim. Fuera de la pantalla. Varios se sorprendieron y miraron con atención las diversas peleas que tuvo con los hombres de piedra para descubrir más sobre sí mismo y para obtener más información sobre la roca caca. Aux. Ya llegamos a ese punto. Dijo serio al ver que ya había aparecido Toru y su hondero Fuen de Abor. ¡Qué habilidad tan molesta! Shigaraki. Ese tipo es un poco idiota por no decir completo. ¿Cómo demonios no se dio cuenta que era una habilidad? Spinner. Bueno, ahora sí lo descubrió. Ryuko. Pero aunque sepa su identidad, de nada sirve si no se puede acercar. Dijo seria. Al ver cómo Josuke sufrió múltiples heridas, varios se preocuparon, pero se asombraron al ver cómo una mujer aparecía a ayudarlo. Mina. ¿Quién es esa señora? Preguntó curiosa. Ide. Kira Oyei, la madre de Kira Yoshikage. Dijo asombrándolos. Uraraka. ¿No se supone que ella está enferma? Dijo preocupada. Ide. Sí, su mente se borra cada cierto tiempo. Y pronto quedará en coma. Agakure. Entonces ¿por qué? ¿Por qué ella? Ide. Porque es su hijo. No importa si no es él completamente, no importa si es otro cuerpo, no importa si no tiene recuerdos, una madre siempre daría su vida para proteger a su hijo. Dijo haciendo que varios soltaran lágrimas, y algunos simplemente miraran hacia otro lado al recordar a sus madres. Sin embargo, lo que terminó de hacer que esas lágrimas cayeran por completo, fue escuchar las palabras de Josuke de cómo él, a pesar de todo, de no conocerla completamente, o de no tener recuerdos y fe estar en otro cuerpo, también la consideraba su madre. Kirishima. Es una mujer increíble. Dijo con una sonrisa. Bakugou. Ahora tiene que acabar con ese maldito desgraciado. Tokoyami. Bueno, realmente es un buen plan. Si no puedes ir tras él, solo debes hacer que él venga hacia ti. Dentro de la pantalla. Enfim a batalha começou e graças a Yasuo você ainda não me derrotou, pois eu nunca tive medo de histórias de terror. É uma pena pois eu descobri que cê não é intangível. Seu medo no olhar de quem se achava invencível. Toda a sua sorte acabou. Não tem como derrotar o que se torna invisível. Fuera de la pantalla. Al ver cómo se mataban para tratar de derrotar a Toru, todos se encontraban serios, mirando a la pantalla y vieron nuevamente cómo Josuke utilizaba una de sus burbujas. Lo curioso esta vez, es que pudieron notar que no era una burbuja, sino un hilo que rotaba rápidamente, y enviándola a través del teléfono de Yasuo, pudo finalmente derrotarlo. Kaminari. Esa frase fue genial. Dijo sonriendo al ver cómo Josuke dijo que nunca tuvo miedo de las historias de terror. Izuku. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo atravesarlo y qué fue esa esfera? Ide. Esa habilidad es conocida como Go Beyond. El Soft and Wet, en realidad son líneas que giran muy rápido. Estas en particular salen de la marca de estrella, su delgadez y velocidad las hacen infinitamente cercanas a cero, como tal, no existen ni son invisibles para el ojo inexperto. Y como les antes, los ataques existentes no dañan a Wonderozu, pero eso no es un ataque existente como tal. Además, al tocar a su objetivo, explotan y lo destruyen. Dijo asombrándolos. Shigaraki. Tiene que ser una estúpida broma, ¿cómo demonios pasó de una cosa a la otra? Mr. Compres. Pasó lo mismo con el de las uñas y el que puede otorgar vida. David. Números infinitos, aproximaciones a ceros, es así, él no debería poder controlarlas a voluntad. Ide. Es correcto, él no las controla a voluntad. Es una mezcla entre suerte y solo redirigirlas. Aizawa. Pero aún no se acaba, como mostraron antes, esas calamidades siguen activas. Dijo serio haciendo que lo recordaran y se pusieran serios. Dentro de la pantalla.
Fuera de la pantalla. Al ver cómo murió varios de los miembros de la familia Higashikata y otros resultaron heridos, incluyendo a un niño. Varios apretaron los puños. Pero se alertaron al ver cómo la calamidad venía por el padre de la familia Higashikata, Norisuke. Bakugou. Mierda, esa cosa de nuevo. Mina. Espera, es Josuke. Kirishima. Es el Go-Bellón de nuevo. Varios festejaron al ver cómo vencían de una vez por todas a las calamidades y a Tooru. Otros suspiraron más tranquilos. Mirko. Cumplió lo que dijo que haría. Shigaraki. ¿Y ya? ¿Tan fácil? ¿Solo que eso solucionaron todo? Spinner. Esas burbujas o lo que sean son aterradoras. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Muchos sonrieron al ver cómo, a pesar de todo lo que pasó, Josuke había encontrado su lugar, tenía una familia, una que lo apoyaría cuando lo necesitara y que él los apoyara ahora que pasan por perdidas. Esa imagen los conmovió al igual que Yasuo llorando ya que finalmente, Josuke sabía quién era y tenía algo. Mina. No es justo. Debían besarse. Dijo con un puchero, sacándole gotas de sudor a varios. Hagakure. Es cierto, ni siquiera un beso después de todo lo que pasó. Dijo cruzándose de brazos y haciendo que varios rieran un poco. Kirishima. Verdaderamente, todos en esa familia son increíbles. Dijo sonriendo. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse.